Hola, muy buen mediodía. Estamos aquí en Puntal AM, el magazine de Río Cuarto, con muchos invitados para el día de hoy. Un día caluroso después de la lluvia o llovizna que hubo por estas horas. Y parece que durante la Nochebuena va a llover, dice el pronóstico. Vamos a ver. Esté atento por si quería sacar la mesa afuera del patio al pronóstico del tiempo. Y decía, un programa con muchos invitados, así que vamos a arrancar con la politóloga Aimé Aminahuel, que para analizar un poco el mega decreto de Javier Milei. Aimé, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, un gusto encontrarnos virtual. Sí, bueno, ¿te pronuncié bien el nombre y el apellido? Sí, sorpresivamente bien. Bueno, el mega decreto con un montón de postulados, unos 30 más o menos, unas 30 medidas que decretó el presidente Milei y con repercusiones a la noche con cacerolazos en distintos puntos de Buenos Aires, también aquí en la provincia de Córdoba. ¿Cuál es tu análisis? ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, en primer lugar, que hoy revisando el decreto, bueno, de los 30 puntos que mencionó Milei, por supuesto que hay muchos más, ¿no? Sí, sí. Con lo cual ya se han posicionado varios juristas, Graciana Peñafort, por citar una, ¿no? Entre miles de juristas, que, bueno, han partido de ver la esencia de un DNU, ¿no? Comenzar a discutir la esencia de un DNU, que por supuesto tiene que ver con una necesidad y una urgencia que le faculta al Ejecutivo Nacional sancionar determinadas legislaciones. Ahora, ¿qué es lo que están cuestionando la mayoría de los especialistas? Y es que ya nuestro artículo 29 de la Constitución Nacional, no sé si has podido ver el DNU, pero bueno, cuando uno revisa el DNU, ya a partir del artículo 4 del DNU, de allí para abajo comienza con la derogación de una enorme cantidad de leyes que son sustanciales, ¿no? Para el funcionamiento del Estado argentino. Ahora, el artículo 29 de nuestra Constitución ya nos dice que no le podemos conceder al Ejecutivo Nacional facultades extraordinarias ni la sumatoria del poder público. Claro. Y sin embargo, cuando uno ve ese DNU, de repente ve que se intentan derogar y modificar leyes específicas de fondo. Con lo cual, bueno, ese es un primer punto, ¿no? Que hay un cuestionamiento a la forma del DNU, ¿no? Es decir, te quería preguntar, Aimé, en ese sentido, ¿saltea al Congreso? Porque si fuere así sería grave desde el punto de vista de un sistema republicano como el que estamos viviendo nosotros. Sí, totalmente, porque entre otras cosas el DNU está abarcando algunas materias que tienen que ver con generalidad y permanencia, ¿no? Como leyes laborales, leyes civiles y leyes penales. Claro. Con lo cual, sí, está salteando al Congreso en esas materias específicas. Yo siempre trato de volver a las raíces, ¿no? Porque doy materias de historia política y de historia económica, entonces, bueno, volvamos a los conceptos de base. Cuando uno habla de separación de poderes o división de poderes, a veces se lo confunde con república. La república es la periodicidad en los cargos, la primacía de la ley, por ejemplo, las cartas supremas, nuestra carta magna, la Constitución Nacional. Exacto. Y la división de poderes forma parte de la democracia representativa. ¿Por qué? Porque nuestros patriotas fundadores de las bases liberales de la Argentina tiene bases liberales, que fueron formadas por Juan Bautista Alberdi, Domingo Faustino Sarmiento, Esteban Echeverría, intelectuales que pensaban la Argentina luego de que nos liberamos de España y estamos en un periodo de guerras civiles. ¿Qué es lo que piensan esos intelectuales? Bueno, ¿cómo va a ser el ordenamiento económico de la Argentina? ¿Cómo va a ser la integridad territorial? Éramos un montón de provincias y regiones desarticuladas después de liberarnos de España. Y principalmente se preguntan cómo iba a ser el poder político organizado. ¿Qué es lo que llegan a la conclusión y que luego se implementa a través de la Constitución, pero también se consolida a través de lo que va a ser la conformación de nuestro Estado durante la generación del 80 y principios del siglo XX? Ellos llegan a la conclusión de que tenemos que ser una democracia representativa con división de poderes. ¿Por qué? Porque renegaban de la herencia monárquica española, que lo entendían como un atraso, que significaba que el monarca podía legislar, ejecutar y hacer aplicar penas. Eso es la monarquía, el absolutismo monárquico. Por lo tanto, ellos entendían y comprendían y se juntaban en un salón que se llamaba el Salón Libertario, que el Ejecutivo iba a tener una serie de prerrogativas y de atribuciones, pero iba a tener sus limitaciones, justamente porque entendían que la democracia tenía que tener estas características tomando las mejores experiencias de la Revolución Francesa, de la independencia estadounidense.
Claro. Entonces, bueno, cuando uno ve este tipo de acciones que pareciera que el Congreso tiene que quedar adornado y el Ejecutivo se arroga tantas atribuciones en un DNU que no es ni de necesidad ni de urgencia. Cuando uno revisa algunas cuestiones específicas, yo veía allí en las redes que lo decían, y cuando lo vi en el DNU claro, me llamó mucho la atención, como por ejemplo que los clubes puedan ser sociedades anónimas. ¿Alguien me puede decir cuál es la urgencia de eso? Bueno, y hay también una serie de preguntas que uno se hace. ¿Qué va a pasar con el Congreso? ¿Va a haber una resistencia por parte del peronismo que tiene otro estilo, otro modelo de desarrollo y de evolución del país? Y los cacerolazos de anoche, la gente. ¿Qué va a pasar, te imaginas vos, con este paquete de leyes puesto ahora digamos, presentado a la sociedad, ¿no? Argentina. Sí, yo creo que este paquete de leche tuvo dos intenciones y que tienen que ver con intencionalidades políticas. Una es fragmentar a la oposición, porque son tantos los decretos de necesidad de urgencia que lo que se va a hacer es negociar por sectores. Yo creo que esa fue la estrategia política. De hecho, cuando uno escucha a veces algunas entrevistas que se le hacía, por ejemplo, anteriormente a Mauricio Macri, que forma parte de esta alianza, y él decía, yo lo que hubiese hecho si tuviera otro gobierno es hacerlo todo más rápido, porque él comprende que no le da espacio a la oposición para poder articularse en torno a una estrategia común. Por lo tanto, está pensado en esos términos este DNU, es decir, en desarticular a la oposición. Y en segundo lugar, yo creo que todo va a depender también de la fuerza social, ¿no? Es decir, a qué tanto interpele la ciudadanía, que vimos ayer movilizada, a sus dirigencias, ¿no? Es decir, a sus representantes. Por lo tanto, me parece que va a ser un juego de disputa, pero de negociación por parte del Ejecutivo, y allí tendremos que ver qué es lo que va a hacer el peronismo. El peronismo, por supuesto, que tiene sus actores centrales, desde los sindicatos hasta la representación en los congresos, pero hay que ver, por ejemplo, qué hacen algunos peronismos que son tal vez más díscolos al peronismo nacional. Cito el caso del peronismo de la provincia de Córdoba, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer frente a este DNU? Bueno, ¿y cómo te imaginás el escenario a futuro, digamos? Hoy decía Milei que esta gente que hizo el cacerolazo tiene el síndrome de Estocolmo. Va a haber manifestaciones muchas, va a haber represión porque, bueno, está la ley antipiquetes, van a actuar las fuerzas federales, va a haber encontronazos, choques, vamos a tener un fin de año convulsionado o quizá en paz. ¿Cuál es tu mirada? Y yo creo que si por allí el gobierno no hace una marcha atrás en esto que denominamos el Hood Robin, digo yo, ¿no? Robin Hood. Claro, Robin Hood, claro, era el personaje medieval que le quitaba a los ricos para darle a los pobres. Y Hood Robin, digo yo, es el que le quita a la clase media, a la clase trabajadora y a los sectores populares y le facilita ganancias extraordinarias a ciertos sectores que han sido, en términos rentísticos, muy favorecidos, yo diría, en los últimos 50 años en la Argentina. Por lo tanto, si el gobierno no hace marcha atrás con esta redistribución regresiva de la renta nacional, es muy probable que se agudicen los conflictos sociales, seguramente. Quizás haya mucha litigiosidad, Aimé. Depende de el mucha rol lluvia que quieren de asumir. Juicios. Depende del rol que quieran asumir los dirigentes que además tienen la posibilidad, por ejemplo, de exigir un juicio político por este tipo de medidas, ¿no? Es decir, acá lo que va a suceder, me parece, es el rol que quiere tomar la oposición, ¿no? Ser una oposición que dialoga. En la historia argentina ha pasado, siempre la oposición se han dividido entre una oposición más dialoguista y una oposición más confrontativa. Más virulenta, bueno, hay que ver qué lugar y cómo se rearticula la oposición, que va a ser una oposición que dialogue con algunos de los decretos que aparecen en este mega DNU, o una oposición que ya de lleno esté poniéndole un freno a este avasallamiento al Congreso. Perfecto. Bueno, Aimé, muchas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes. El análisis de Aimé aquí con nosotros en la mañana o en el mediodía de Puntal AM, haciéndonos, dándonos su opinión respecto del mega decreto de Milei, que ella dijo, la habrán escuchado recientemente, que saltea al Congreso, con lo cual esto es grave, teniendo en cuenta de que somos un sistema republicano y teniendo en cuenta que también las fuerzas políticas que competían electoralmente con el kirchnerismo hablaban de que había que volver a la República. La República está sustentada por tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y también el poder judicial. Veremos qué va a pasar en lo sucesivo.